seguro. No, alguien pidió la vez pasada que habláramos de los templarios, pero no sabemos nada de los templarios. Pero es lindo el tema de los templarios porque algún día hágame acordar que hablemos. Bueno, Ahora hablemos poco, hable de los templarios. pero un día hablemos mucho. Pues yo me olvido. Sí. Usted sabe que yo me olvido de hacer Mire, recordar. el asunto es más o menos este. Ahí está. En el año 1099, esto lo sabe cualquiera, ¿no? Fue recuperada la ciudad de Jerusalén. Los santos lugares fueron recuperados por la cristiandad. Fue una recuperación efímera esta que duró, creo yo, menos de 100 años. Y nunca pudo consolidarse. Porque en realidad los caballeros que tomaban parte en aquellas empresas, cumplido su voto, se las tomaban, se volvían otra vez. Se volvían a Francia, aquellos lugares de su origen. Decían, yo ya recuperé los santos lugares, ahora me las tomo. ¿Quién cuidaba los santos lugares de los turcómanos, de los mamelucos y de toda esa gente? Pocos. Pero, junto con la toma de Jerusalén, se produce un auge de las peregrinaciones, que en realidad no habían cesado nunca. Pero de todos modos, al estar Jerusalén en manos de los cristianos, pues había más tipos que iban de peregrinación. De todos modos, los caminos en aquel entonces, imagina que no eran muy seguros que digamos. Y venían los peregrinos ahí caminando y aparecían los niatos, los asaltaban y demás. Y ahí es donde nace la Orden de los Templarios. Una serie de caballeros hacen el voto, pues, de defender los caminos y proteger a los peregrinos. Esto en principio. Pero después aquello, que no era más que una especie de policía, sí, así como yo se lo estoy contando, toma la forma de una orden, que incluso es autorizada por el Papa, que incluso tiene sus votos, y que tiene sus reglas y sus metodologías de iniciación, que son como en casi todas las órdenes secretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se instalan ellos en Jerusalén, en el templo, que ahí viene el nombre de templarios. Usaban una vestimenta toda blanca, como sabe cualquiera que haya visto una película sobre los templarios. Y después, casi como una gracia del Papa, pues se le permite usar la Cruz Roja, que todos vemos en aquellas películas de aquellos tiempos, donde por ahí aparece alguno de blanco con la Cruz Roja y ese templario. Pero la orden comienza a crecer. Y además de proteger pues a los caminantes, tienen algunas actividades para sostenerse. Y reciben donaciones, fabrican queso, tienen no solamente en Tierra Santa, sino en toda Europa, pues, encomiendas o pequeños lugares o granjas donde hacen toda clase de explotaciones, y la orden comienza a crecer. Y además se convierten en lo que hoy podríamos llamar banqueros. Casi inventan los templarios unos métodos que prefiguran lo que hoy es el cheque o la letra de cambio. Los tipos, por ejemplo, disponían de metálico en Tierra Santa, y entonces aquellos que iban allá pedían dinero contra documentos presentados a los templarios de París, por ejemplo. Si esto no es un cheque, no sé, o una letra de cambio, ¿no? Que no era todavía, pero bueno. Los negociantes italianos ya habían nacido, ya estaban ahí pensando sus cosas. ¿Qué pasa? La orden se hace muy rica y la codicea. Y ahí viene después toda la desgracia de los templarios, de la cual ya hablaremos alguna vez. Se enemistan con Felipe el Hermoso, el rey de Francia, con el Papa Clemente V, y por ahí allá en el año 1300 y pico, adiós los templarios. Desaparecen. Y aquí viene la cosa, los acusan de numerosísimos crímenes, de herejías, de blasfemias. Decían que para ingresar a la orden había que cometer toda clase de blasfemias contra la cruz y todo esto. E incluso se los acusó pues de herméticos, de cátaros. Sí, los cátaros eran aquellos tipos, de herejes.
Pero además se tejió una leyenda sobre esto. Y después, pasado el tiempo, la leyenda hizo carrera. Y incluso creció en virtud de los malos escritores, que cada vez que tenían que inventar algo se lo adjudicaban a los templarios. Que eran magos, que hacían brujería, tanto es así que era templario, decía. Y eran todas mentiras. Eran todas mentiras. Algún día vamos a hablar de en qué consistían esas mentiras, esos cuentos chinos inventados contra los templarios, que finalmente la mayoría de ellos fueron ejecutados, salvo aquellos que, bajo la presión de la tortura, confesaron lo que querían que confesaran. Pero esto fue únicamente en Francia, que es donde reinaba Felipe el Hermoso. Los templarios de otro lado no confesaron jamás las cosas que confesaron los templarios franceses, ni tampoco fue ajusticiado ningún templario en ningún otro lado. Esto era el amigo Felipe el Hermoso, que le codiciaba los bienes a los templarios. No le fue bien, porque los bienes de los templarios después fueron a parar a otra orden, que era la de los hospitalarios, creo yo, que también tenía que ver con esto. Pero, bueno, pequeño recuerdo de estos caballeros que andaban de blanco, con una cruz roja, ¿sí? Y sobre los cuales se macanea tanto. Así que, complacido aquel oyente templario que quería que habláramos de él. Vamos a dedicarle a todos los templarios acá de la cuadra. ¿Qué le podemos dedicar? Cornetín. Un tango que nos gusta mucho a nosotros, porque tocaban la corneta, Sí, esto lo cantaban, con referencia a los tranvías que andaban en la Una propuesta de Hidalgo.